La historia de Guadalupe Salcedo y las guerrillas del Llano forman parte de una generación de bandoleros que tuvieron sus orígenes en la resistencia y defensa liberal después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, ante los enfrentamientos y abusos del ejército. Mostraron gran capacidad organizativa, fortalecimiento regional y apoyo popular con los congresos guerrilleros y las denominadas leyes del llano, contando incluso con la complicidad ambigua de la Dirección Liberal Nacional. Aunque las guerrillas partían como consecuencia inmediata de lo sucedido en Bogotá, también se manifestaban como consecuencia de la Guerra de los Mil Días entre conservadores y liberales que había azotado al país y a la región a principios de siglo. Las acciones realizadas por parte de la Policía Nacional, simpatizante del Partido Conservador, y grupos paramilitares conservadores conocidos como los Pájaros y los Chulavitas motivaron la creación de estas guerrillas. Estas se conformaron como resultado de la ventaja geográfica que brindaba el llano en cuanto a la facilidad para ejecutar emboscadas y acciones sorpresas contra la policía y los Chulavitas, posteriormente contra el ejército. A estas posibilidades se sumaba la protección ofrecida por las llamadas matas de monte y la dificultad a la hora de combatir a las guerrillas, quienes contaban con el conocimiento del territorio llanero. Uno de los jefes guerrilleros del llano fue Guadalupe Salcedo, quien se convirtió en símbolo nacional de la resistencia durante este periodo y en uno de los más conocidos jefes guerrilleros, como resultado de los éxitos militares alcanzados durante los años de combate. Este hecho permitió a su vez que liberales de todo el país vieran en él a un paladín que defendía los derechos ciudadanos que eran violados y que miembros de las Fuerzas Armadas le tuviesen temor, a tal punto de que algunos evitaban acudir a cumplir su servicio en los llanos orientales. En la década de 1950, impulsados por las dinámicas entre el Partido Liberal y el Conservador, los bandoleros y las guerrillas eran un problema para la nación, porque representaban una amenaza para la paz interna. Por ello, entre 1951 y 1954, el gobierno de Roberto Urdaneta autorizó la intervención de Alfonso López Pumarejo para empezar dicho proceso de negociación con estas guerrillas. En el año de 1953, con la llegada al poder del general Gustavo Rojas Pinilla, el gobierno ofreció amnistías generales a los actores armados. Respecto de ellas, el historiador Orlando Villanueva Martínez apunta que Salcedo y sus hombres propusieron que el gobierno se comprometiera a, primero, dar garantías a toda la población combatiente; segundo, indemnizar a las víctimas del conflicto; tercero, dar trabajo a los guerrilleros amnistiados; cuarto, liberación de los presos políticos; quinto, reconstrucción de pueblos; sexto, construcción de escuelas y colegios; y por último y séptimo, creación de cooperativas agrícolas con crédito y maquinaria. Pero el gobierno cumplió poco de esto. Entonces, Guadalupe Salcedo se convirtió en vocero de la población y en gestor de paz. Pero en 1956, junto con otros, denunció el incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades. Los problemas fundamentales de la región no fueron solucionados, particularmente el control y el poder desmedido de los terratenientes y el asesinato de los antiguos combatientes y de peones de los Pájaros y el DAS rural. El 6 de junio de 1957, pocos días después de la caída del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, Guadalupe Salcedo fue asesinado por agentes de la policía en las calles de Bogotá. Salcedo presentaba 5 heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, incluidas 2 en los dorsos de las manos, lo que sugeriría una ejecución en actitud de rendición. En esos tiempos también murieron otros excombatientes. El movimiento guerrillero fue derrotado sin un solo disparo por los errores cometidos por sus dirigentes, y estos errores del pasado deben constituir una enseñanza para el presente y para el futuro, para que sea asimilada por quienes en una forma u otra deseamos un mejoramiento de las condiciones de vida de quienes constituyen el grueso de la población colombiana. Aclararle a la gente qué pasó en ese tiempo y qué está pasando ahora sobre el acuerdo de paz, ¿no? Porque unos hablan de paz y otros que no. El acuerdo de paz firmado en Monterrey Tazanar en 1953 fue el primer paso para ponerle fin al conflicto liberal conservador de mediados del siglo pasado y el primer acuerdo de paz del país. Es muy importante porque se firmó
con una guerrilla que se había transformado en un verdadero ejército popular, en cabeza de Guadalupe Salcedo en la llamada Guerrilla del Llano. Y ese acuerdo le puso fin y desarmó y desmovilizó a ese ejército popular de Guadalupe Salcedo. Fue además un ejemplo de lo que hay que hacer en Colombia. Nos demostró que en este país, para resolver los problemas políticos, no hay que usar las armas. Lo que hay que hacer es buscar cambios pacíficos.